Y en la Biblia también encontramos un hombre llamado Faraón, que había sido puesto por gobernador. Está intentando o está ejerciendo su autoridad, pero a la vez está aprovechando de su autoridad hacia el pueblo de Dios. Hacía lo que él quería con el pueblo de Dios desde que estaban allá en Egipto. Pero no contaba más bien en que Faraón mismo se estaba enfrentando al mismo Dios vivo y verdadero, y que es soberano y que es omnipotente y todopoderoso, ¿verdad? De manera que Faraón se sentía único, se sentía el poderoso, pero Dios iba a actuar para mostrar su poder y glorificarse él mismo, dice la palabra, demostrando que solamente Dios es el Señor de todas las cosas. Y en este pasaje encontramos que el pueblo del Señor había salido de Egipto por mano de Moisés. De repente, el pueblo sabe que atrás vienen los egipcios, pero también el pueblo llegan a una zona donde está el Mar Rojo, y ellos empiezan a preguntarse: ¿y ahora qué vamos a hacer? Por donde nos vayamos, estamos rodeados. Y el pueblo empezó a enojarse, el pueblo empezó a tener miedo, pero Dios, estando presente, manda su palabra a través de Moisés, y Dios les dice: no temáis, yo estaré con ustedes. Lo interesante es que en ese camino que parecía que no tenía salida, Dios tenía todo planeado, Dios tenía todo organizado, porque Dios es un Dios sabio. Dentro de los atributos de Dios es su sabiduría. ¿Y cómo mostró Dios su amor a favor de su pueblo en ese momento donde Israel se sentía atrapado? Contestemos esta pregunta, pero antes oremos para que el Señor nos hable en esta mañana. Padre, gracias te damos porque hemos entonado himnos como el Santo Eterno Dios, como eres nuestro todo en todo, y también que tú eres nuestro gran pastor y que tú siempre tienes misericordia. Te pido que el Espíritu Santo en esta hora hable, Señor. Úsame como un instrumento nada más, y que juntos como iglesia podamos aprender más de tu palabra, y de esta manera, Señor, fortalecer nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios, usando su estrategia, Dios siempre traerá algo bueno para su pueblo, aun cuando nosotros también nos sintamos rodeados por diferentes vicisitudes de la vida. El versículo 5 de Éxodo 14, si tienes tu Biblia abierta, dice la palabra del Señor: y fue dado aviso al rey de Faraón que el pueblo huía, ya salió de Egipto. A Faraón se le avisa, y dice la palabra: y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que ya no nos sirva? Y entonces Faraón se volvió contra el pueblo de Dios, tal como Dios ya lo había dicho antes: dejaré ir a mi pueblo para que Faraón se enoje, pero yo me voy a glorificar en frente de Faraón. Porque Dios, hermanos, lo había predicho, y así tenía que suceder. El pueblo de Israel está atrapado entre los egipcios y el Mar Rojo. Un camino, repito, que parece ser sin salida, sin esperanza, pero recordemos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control aún con las persecuciones de nuestros enemigos, y siempre el resultado final es que todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra.
Jeremías 29:11, la escritura dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no para qué, y no para su mal, y a fin de darles un futuro lleno de ¿qué? ¿Se lo saben? Llenos de esperanza. Miren el amor de Dios, hermanos. Tengo planes para ustedes, para que tengan un futuro lleno de esperanza, aunque ahorita no ves ese resultado que tengo para ti. El pueblo de Dios en este pasaje ha salido de Egipto, y Faraón no se queda con los brazos cruzados. El versículo 8 al 10 dice que Faraón empieza a perseguirlos con una finalidad: matarlos. Y el pueblo caminaban, pero de repente como que se le terminó el camino. Repito, enfrente tienen el Mar Rojo, atrás vienen los egipcios. Y el pueblo, humanamente hablando, dice: aquí terminó nuestras vidas porque ya no hay más camino. Pero Dios está desarrollando una estrategia maravillosa, y los planes del Señor van avanzando de acuerdo a una logística divina y no una logística humana. La actitud del pueblo era desesperación. El pueblo ahora están enojados. Están algunos en angustia, aparentemente están en un camino sin salida. El pueblo comienza a dudar, comienza a enojarse. El pueblo desobedece a Dios, se rebelan contra el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios de los ejércitos. Y entonces el temor los invade. Y entonces Dios le dice a Moisés: diles que estén tranquilos. Pero el versículo 11 y 12, hermanos, si tienes tu Biblia, no lo voy a estar leyendo, solamente para que veamos. 11 y 12. El pueblo comienza a murmurar contra Moisés. Era mejor quedarnos en Egipto. Allá estábamos más tranquilos, entre comillas. Sí, nos golpeaban, sí, pero ¿para qué nos traes a morir en el desierto? Por eso, hermanos, aún con sus quejas y murmuraciones, ¿por qué Dios muestra su amor para con el pueblo de Israel? Aún con su rebeldía, ¿por qué Dios muestra su amor y salva a Israel de sus enemigos? Sin duda alguna, para mostrar su amor, su poder y su autoridad, y para que Dios mismo sea glorificado. No para que Moisés diga: mire, yo alcé la vara, yo soy el mero mero. No, la escritura dice claramente: para que Dios sea glorificado. Aún en estas circunstancias, que Dios sea glorificado. Y entonces, en este pasaje encontramos la doctrina de la gracia de Dios, la doctrina de la elección incondicional, la doctrina del llamamiento eficaz, porque es Dios quien llama al Israel, quien los saca de Egipto, quien forma parte de su pueblo, quien los guía y quien los va a salvar de los enemigos. Por eso en el versículo 13, Moisés le dice al pueblo: no teman. Vean bien lo que Dios va a hacer con nosotros. Por eso, ¿qué dice el versículo 14? Viene en su boletín como portada, que dice, sigue Moisés hablando, que dijo: Jehová Dios, el Señor, ¿qué? ¿Sí estamos ahí en la Biblia? El Señor, ¿qué va a hacer? Peleará por vosotros. ¿Y qué más? Y vosotros estaréis tranquilos. Miren, aquí está el amor de Dios a favor de su pueblo. Moisés había recibido estas instrucciones, y Jehová le dice a Moisés: dile a este pueblo que yo pelearé por ellos. Versículo 21. Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco.
caminando sin ningún problema. Aquí está el amor de Dios para los suyos. Aquí vemos el maravilloso milagro de Dios, vemos el poder de Dios, Dios obrando de manera extraordinaria, y entonces, aún en las cosas sobrenaturales, Dios es el dueño de todas las cosas. Por eso dice el versículo 21 y 22, eso es importante. El pueblo cruzó el mar Rojo en seco por la noche, ¿verdad? Esto es importante. Dios abrió el mar y el pueblo toda la noche pasó en seco. Al lado del pueblo, de cada uno de ellos, las aguas se quedaron como murallas. Imagínense eso, hermanos. De noche, caminando en seco, y volteas a los lados, parece un muro, pero son las aguas detenidas por el poder de Dios. Entonces el pueblo camina en seco en medio del mar. Y los egipcios, tras ellos, dijeron: pues nosotros también vamos a entrar. Nuestra finalidad es acabar con los israelitas. Pero Dios con su poder cerró las aguas, y la Biblia dice, si siguen leyendo, ninguno quedó vivo de los egipcios. Ahora, esto es importante. Entre el pueblo de Dios y los egipcios hay un contraste. Iban en el mismo camino, ¿verdad? Parece que el camino es sin salida. Y vieron el mismo milagro, pero Dios para su pueblo obró para salvación, y Dios obró para juicio a favor de los enemigos de Dios. Éxodo 14 es un pasaje donde Dios se muestra como el Dios de amor, como el Salvador, como el soberano, el omnipotente, el gran Shaddai, sobre todo, el todopoderoso, y Dios mueve su mano de manera milagrosa. Por eso el versículo 27, dentro del pasaje, no leímos todo porque está muy largo, pero el versículo 27, quiero que lo lean juntos, hermanos, en voz alta, porque quiero enseñar algo importante. El versículo 27 dice: y aconteció, perdón, estoy en otro capítulo. El versículo 27, dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando, ¿qué? Hasta ahí. ¿Y cuando qué, hermanos? Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. ¿Todos juntos? Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Por qué digo es importante? La palabra ya amaneció. Toda la noche el pueblo de Israel cruza en seco. Los egipcios, dice, yo creo que ya mero los alcanzamos, entran. Pero dice, pero cuando amaneció, cuando salió el sol, Dios cerró las aguas para ahogar a los egipcios. ¿Y por qué digo esto es importante? Porque los egipcios fueron ahogados por la mañana, ya cuando amaneció, cuando el sol salió. ¿Por qué el escritor sagrado hace énfasis y cuando amaneció? ¿Qué es esto? Los egipcios, recuerden que tenían muchos dioses paganos, y dentro de los muchos dioses, ellos tenían un dios que le llamaban el dios Sol. Si ustedes investigan, el dios Sol de los egipcios se llamaba Ra. ¿Sí? Eso es importante. Ese dios Sol de los egipcios, como ya amaneció, como ya salió el sol, debió de ayudarles. Debió también detener las aguas para que los egipcios no murieran, pero resulta que nadie les ayudó, porque tales dioses no existen, hermanos.
Y así dice el Señor, el versículo 18 de Éxodo 14, Dios dijo, para que vean los egipcios que solo Jehová es Dios y nadie más. Y cuando el pueblo fue salvo, el testigo de este milagro, Moisés y todo el pueblo, cuando el pueblo vio que el amor de Dios es tan grande, el pueblo, dice el versículo 31 de Éxodo 14, que el pueblo temió, obedeció a Jehová, creyó en Jehová y creyeron en ¿quién? En Moisés, que estaban a punto de apedrearlo, ¿verdad? Hermanos, la pregunta es esta: ¿cómo le respondes a Dios en tus momentos difíciles? ¿Cuál es tu actitud ante Dios cuando parece que estás en un camino sin salida? Cuando tus situaciones difíciles es una tras otra y tras otra, parece que nunca se van a resolver. ¿Cómo te sientes en ese momento? Muchas veces vivimos como en callejones sin salida. Dudamos, nos angustiamos por las aflicciones que estamos pasando. Nos desesperamos cuando estamos en pruebas, en enfermedades, problemas de salud, problemas económicos, desempleos. Pero ¿qué debemos hacer cuando pasemos este tipo de circunstancias? 3 cosas que quiero que veamos esta mañana. Número 1, no tener miedo y estar firmes en Dios. No tener miedo y estar firmes en Dios. Quizás, amados hermanos y hermanas, tal vez en este mes de abril que hoy concluimos por la gracia del Señor, tal vez tu vida se volvió algo difícil, tal vez te llegaron muchas pruebas, enfermedades, estás preocupado, afanado y eso te ha robado la paz y estás pensando, mañana ya es 1 de mayo y sigo con mi problema, ya pasé 4 meses del año y sigo con mi situación, no mejoro y te estás desesperando, afanado. Dios te dice, no temas, debes estar firme creyendo en el santo y eterno Dios. Dios a través de Moisés le dice a su pueblo, no tengan miedo, estad firmes y verán la salvación que Dios hará con nosotros. Y jamás volverán a ver a los egipcios, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Cuando el pueblo ya no sabía qué hacer, repito, algunos enojados, otros dudando, otros queriendo golpear a Moisés, otros con miedo ante la amenaza de los egipcios, enfrente tienen el mar, el pueblo, en medio de estas 2 pruebas, Dios interviene, el amor de Dios a favor de su pueblo se deja ver, librándolos de estos peligros. Aun cuando, hermano, parece que no haya solución ante tu situación difícil, no tengas miedo, porque el amor de Dios te está inundando aún en tu situación complicada. No importa qué problemas tengas, no importa en qué situación te encuentres, hermano, no importa si son los egipcios o son las aguas que te están rodeando. Dios está por encima de toda circunstancia, porque Dios te ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama, hermanos? Amén. Dios nos ama y por tanto, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con nosotros Dios en este mes de abril, en nuestras luchas y pruebas, no temáis. Sigamos firmes. Con este mes que viene, si Dios lo permite, sigamos creyendo en su palabra y en su poder. Entonces, la enseñanza es: no temáis, sino estad firmes en Dios. Número 2, ¿qué debemos hacer ante la circunstancia difícil? Confiar en la providencia de Dios. Confiar en la providencia de Dios. Versículo 14 nuevamente dice: Jehová peleará por vosotros
y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, ¿qué es la providencia de Dios, hermanos? ¿Qué es la providencia divina? La providencia de Dios es la obra por el cual Dios preserva, guarda a sus criaturas y se mantiene a la vez activo, dirigiendo todas las cosas con un fin determinado. Y aquí vemos en el pasaje Dios dirigiendo a su pueblo en todo momento. Aún en las pruebas Dios va delante de ellos. La providencia de Dios va junto con pegado con el amor del Padre a favor de sus hijos. Por tanto, hermano, hermana, en medio de tu angustia, de tus problemas, de tu crisis, Dios te dice: yo estoy contigo y tengo el control de tu vida, de tu problema, de tu enfermedad. Y Dios quiere abrir caminos nuevos y hay esperanza para tu vida. Que el temor no se apodere de ti. No dejes que el maligno o el enemigo te intimide. Tal vez por la situación en que vives, amado hermano o hermana, tienes temor, inseguridad, miedo, pero déjaselo todo a Dios. Moisés le dijo al pueblo: estad tranquilos, Jehová es el que nos va a ayudar a salir de este lugar, porque Él nos ama y Él es nuestro Salvador. Si alguien se siente que se está derrumbando su fe, su vida emocional, su vida espiritual también, por todo lo que le está aconteciendo, dice la palabra: no temas, confía en la providencia de Dios. Pero cuando dice: y vosotros estaréis tranquilos, no es que te sientas en el sillón y a ver Dios que te avienta del cielo, ¿verdad? No, sino que haz lo que tienes que hacer tú para que se resuelva esa situación hasta donde puedas, y lo demás déjaselo a Dios. Que nosotros hagamos nuestra parte, pero al final de cuentas es Dios quien va a realizar todas las cosas. Seamos responsables en esto. Lo que esté en nuestras manos hagamos, y el resto dejémosle al Señor. Confiemos en la providencia divina, porque Dios ahí preserva, guarda a sus criaturas y se mantiene activo dirigiendo todas las cosas. 3. ¿Cómo se refleja el amor de Dios a favor de su pueblo? Precisamente, Dios no deja solo a su pueblo. Dios no deja solo a su pueblo. Versículo 30, el pasaje que termina de Éxodo 14, dice: así salvó Jehová aquel día a su pueblo Israel. Después de que el pueblo cruzó el Mar Rojo en seco, después de que los egipcios fueron destruidos, vemos que Dios ama a su pueblo. El amor de Dios es tan grande que no dejó a su pueblo que fuese destruido por Faraón y por todos los egipcios. Dios salió al rescate de ellos, usando a Moisés, diciéndole: alza tu mano con la vara, y que tu vara toque las aguas, y el mar se abrirá, y salvaré a mi pueblo de los egipcios. Y así sucedió, dice la historia. Hermanos, en el Nuevo Testamento, un hombre también extendió sus manos, y en vez de una vara, él extendió sus manos en un madero, para salvarnos a nosotros también de las garras del enemigo. Esa persona, ¿quién es, hermanos? La persona de Jesucristo. Jesucristo nos salvó de la muerte eterna. Con su vida, obra, sangre, muerte y resurrección, nos dio la vida. Nos rescató de la muerte eterna y de la condenación eterna. Y ahí, en la cruz del Calvario, el amor de Dios se manifestó a favor de nosotros. Mientras que Moisés fue liberado en Egipto,
Mientras que Moisés y el pueblo fueron rescatados de los egipcios en el mar, nosotros fuimos rescatados en la cruz del Calvario. Por eso, Dios mostró su esplendor en el Mar Rojo, pero Dios mostró su esplendor máxima de salvación en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Y es ahí donde Dios muestra su amor para con la iglesia. Juan 3:16, ¿se lo saben? Todos juntos, hermanos, se aparece en la pantalla. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a esa obra de cruz, también el Señor no solamente nos rescató de la condenación eterna. Gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, también podemos ser rescatados de las aflicciones que tengamos. Por tanto, hermanos, no teman, sigan firmes confiando en la providencia de Dios, porque Dios no deja solo a su pueblo. ¿Y cómo responder este amor de Dios, hermanos? El contexto posterior del Éxodo 14 es el capítulo 15, lógico, ¿verdad? El capítulo 15 de Éxodo nos presenta que después de que Moisés fue salvo, después de que el pueblo del Señor vieron la mano poderosa de salvación y de redención, Moisés y el pueblo responden al Señor ¿con qué? Con cánticos, con himnos. Y los hijos de Israel cantaron a Jehová, exaltaron el poder de Dios, porque Dios es un Dios lleno de misericordia y lleno de amor, hermanos. Por tanto, iglesia de Jesucristo, no teman, el amor del Señor está a favor nuestro. Confía en el Señor. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Confía en la providencia de Dios. El Santo, Eterno Dios y la Santísima Trinidad están con nosotros. Amén. Por tanto, hermanos, vivamos bajo el señorío de Dios. Dejemos que el Espíritu nos siga dirigiendo. No teman. Confía en la intervención de Dios en tu vida, en tu familia. Deposita tus cargas, tus tristezas, tus miedos en las manos del Señor y dile: Señor, gracias, porque no me has dejado, y aún en mi angustia yo sé que me vas a ayudar. Hermanos, Dios te dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días. Día a día el Señor está con nosotros. Día a día el Señor nos quiere ayudar. Hay un himno que precisamente habla de día a día, 317. Es un himno hermoso. Yo quisiera que cantemos ahorita que terminemos y con toda confianza y seguridad y fe salgamos de la casa del Señor. Porque así como Dios estuvo con Moisés, el Señor dice: así estaré contigo todos los días. El amor del Señor a favor de nosotros está presente. Y termino con el Salmo 46:11. Es un salmo conocido. Todos juntos, amados hermanos. Bueno, si lo tienen, no sé si aparezca. Si no, ahí en sus Biblias. Salmo 46:11. La palabra del Señor dice esto. Ahí está el amor de Dios. Si ya lo tenemos, hermanos, junto dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Quisiera que confirmemos entonando este himno, hermanos. Día a día, 317, y respondamos con gratitud y con confianza al Dios poderoso. Y no temas, confía en la providencia del Señor, porque Él
nunca abandona a su pueblo. Quiero que cantemos, pónganse de pie, hermanos, y con esto cerramos el tema, Dios a favor de su pueblo. Cántalo, pero medita en las letras. Dios es grande, bendito sea el Señor que cada día nos colma de beneficios. Día a día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día a día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que muestras tu amor para con nosotros. Y queremos poner toda nuestra confianza y esperanza en ti, Señor, porque día a día tú estás con nosotros. Confirma tu palabra, Señor, y ayúdanos a ponerlo en práctica en Cristo Jesús. Amén.